Bien, saludamos a todos los amigos y a los hermanos que nos están viendo. Los bendecimos, estamos en un tiempo de victoria, como dice el programa. Y me pasó algo a la madrugada y quiero arrancar distinto hoy. Hoy a la madrugada, desde anoche y hoy a la mañana estaba orando y a la madrugada y tuve un sentir. No es algo que hago habitualmente, pero tuve un sentir en mi corazón y lo quiero compartir porque hay personas que están viendo, están escuchando. Y me venía a la mente cuando Jesús salió del templo y iba a predicar y los enfermos se acercaban y pedían que Jesús intercediera por ellos, otros simplemente lo tocaban y eran sanados. Y queremos arrancar este programa, ya estar presentando al invitado especial que tenemos, extraordinario. Y me venía a la mente personas que están en los hospitales, personas que están en lugares carcelarios, personas que están hoy abriendo la puerta de sus hogares a través de estar viendo el canal, este programa. Y me gustaría hacer una oración por ellos, como alguien alguna vez oró por mí. Y hay personas que están ahora pasando momentos muy difíciles con el tema de la pandemia, momentos, situaciones económicas, y específicamente personas que están pasando por un dolor físico tremendo. Y me gustaría orar unos segunditos, ahí donde vos estás. Cerra tus ojitos y queremos que la mano de Dios se va a extender. Hay muchas formas de investigar en estos días de cómo mostrar que Jesús caminó por esta tierra, y lo sabemos, y hay pruebas de que Jesús existió y existe. Y pensaba cómo hacer para que la gente entienda que Jesús es real. Y venía a mi corazón, la mejor forma, o una de las mejores formas, a mi humilde opinión, es que lo puedan sentir. Si hoy podés sentir a Jesús a través de esta oración, a través de disponer tu corazón, Él va a visitarte. Padre, bendecimos junto con Jau a todas las familias que están escuchando, que están viendo, pasando momentos terribles en los hospitales, muriéndose de cáncer, muriéndose y pasando momentos de dolor tremendo. Te pedimos en esta hora, en este instante, que tú extiendas tu mano de gloria y tu presencia, Dios, descienda en ese lugar y puedan conocer tu presencia. Oramos por aquellos que están viendo por primera vez un programa que se hable de ti, Jesús, para que tú te reveles a su corazón y tú los visites. Gracias, amado Dios. Oramos para que tu mano los fortalezca. Oramos para que tus ángeles desciendan y como el ángel, Señor, te fortaleció en el Getsemaní, que tú fortalezcas a aquellos que están pasando momentos difíciles. Fortalécelos para que no abandonen, sino que sigan este camino hermoso que es seguirte. Gracias, Padre. Oramos para que tu mano se extienda, tú operes milagros,
señales y maravillas, para que el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre Jesús, sea glorificado. En el nombre de Jesús te amamos, Rey. Te pedimos que todo este lugar se llene de tu hermosa presencia. Gracias por la vida de Javo, de su familia que nos visita. Gracias por todo lo que tú estás, Señor, haciendo en este tiempo. Gracias. Te amamos a cada provincia, a cada ciudad, a cada barrio, a cada nación donde llegará esta oración, este programa. Tú puedas visitarlos y abrazarlos y puedan conocer tu hermosa presencia. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en Victoria. Qué día espectacular. Hoy tengo un invitado, un amigo, un privilegio espectacular que ya debe estar presentando. Y Javo Romero, muchos lo conocen, y tremendo hombre de Dios que hoy nos honra con su presencia. Y tremendo. Un gustazo, la verdad, una alegría poder compartir este tiempo con vos, con tu programa, y saludar a todos los que se están conectando, que se están sumando al canal, para ser parte de esta charla que vamos a estar compartiendo juntos. Gracias. Director Nacional de Jóvenes de UAT. Sí. ¿Dije bien? De la UAT. Sí. De la UAT, ahí está, gracias por la corrección. Javo Romero, casado con Caro, de Romero, ¿no? Diría. Y papá de Milo. Milo. ¿Qué edad tiene Milo? Milo tiene 8. 8 añitos, Milo. Fanático de Estudiantes de La Plata. Vamos a estar. Logramos hacer un trabajito ahí desde chiquitito, así, para encaminarlo en el camino del bilardismo. Pobre, digo, qué bueno. Una bendición, gracias por venir. No, por favor, un gustazo. Vamos a compartir un mensaje. Él es pastor de jóvenes, es un tremendo hombre de Dios. Y la verdad que para nosotros es una bendición tenerlo. Vos que estás del otro lado, compartí este programa para bendecir a mucha gente, porque el que está al lado tuyo o el que vos conocés y no quiere saber de Jesús, Dios puede tocarlo. Y quién sabe, quizás sea un galardón en el cielo, el día de mañana Dios te recompense. Así que nos preparamos. Hay un montón de jóvenes que están escuchando, que van a estar viendo este programa. Prepárate, hay un cafecito, unos mates. Está muy de moda el mate hoy con los jóvenes. El mate individual. Creo que la pandemia ayudó muchísimo a difundir el mate. Cada uno toma su mate, anda con su matecito, su termo. Claro. Así que también hemos colaborado con muchas empresas internacionales con sus marcas de termos, ¿no? Que mantienen el calor. El calor, ¿no? Aparte es sencillo, económico y súper sano. Y agradable. Así que me llama la atención, mi hija se lleva el equipo de mate y me dice, me llevo el equipo de mate, llévalo. Claro. Y el otro día escuchaba al pastor Fernando Barría, y él compartía en una de las enseñanzas de que cómo tomaba mate con sus hijos. El mate es una buena... Acerca y hace bien. Bien, vamos a hablar un poquito de qué vamos a estar hablando. Y el desafío, tenemos un desafío enorme en trabajar con las nuevas generaciones. Yo creo que estamos en un nuevo contexto, estamos en un nuevo escenario donde hay nuevas demandas que nos invitan a revisar las formas que nosotros hemos tenido siempre como iglesia. No solo en la manera de comunicar y anunciar la buena nueva de Jesús, sino también en nuestra forma de hacer y de vivir la iglesia. Creo que esto ya venía en un proceso, pero estos 2 años casi de confinamiento nos han llevado justamente a revisar muchas cosas. Por un lado tenemos un montón de congregaciones que no se vieron afectadas por la pandemia, no se vieron afectadas por estos cambios. Pero por otro lado, tenemos un montón de congregaciones que sí que se vieron afectadas. Y eso tiene que ver con revisar la forma en la cual veníamos haciendo las cosas. Y vamos a hablar un poco de eso y cómo esto afecta, obviamente, nuestro trabajo con las nuevas generaciones. Yo amo mucho, junto con Caro, con mi esposa, y trabajar con las nuevas generaciones, con los jóvenes, con los adolescentes, y pensar no solamente en lo que estamos haciendo, sino también pensar que lo que estamos haciendo tiene una consecuencia hacia futuro. ¿Cuál es la iglesia que le estamos dejando a nuestros hijos, ¿no? Tremendo. Les comparto algo un poquitito, Javo. Postmodernismo. Estoy muy modernizado últimamente. Es una sensibilidad cultural sin certidumbres ni bases fijas, que se deleita en el pluralismo y la divergencia. Tiene como meta pensar a través de la situacionalidad radical de todo pensamiento humano. Abarca una nueva forma de ver el mundo, una cosmovisión que viene
a surgir como reacción ante los fracasos de los ideales de la época moderna. Es una época de apertura a todo tipo de creencias sin medir razón, una tolerancia que rechaza todo tipo de valores absolutos. Estamos en un tiempo donde estamos complicados con el tema de acercarle a la gente, a la juventud a... Sí, pero mira, vamos a revisar un poco para ponernos en situación. Cuando hablamos de posmodernidad, no estamos describiendo a un cuco, no estamos describiendo a un fantasma, no estamos hablando de algo que viene y que nos va a venir a robar y que es un demonio, que no. Es simplemente describir un contexto cultural, ¿bien? Que tuvo tiempos, la etapa antigua, la edad media, la edad moderna y la posmodernidad. Pero inclusive hoy en día no se habla solamente de la posmodernidad, ya el concepto inclusive para algunos pensadores, para algunos sociólogos, filósofos, ya hablan de la modernidad líquida, donde hay una cuestión también que ya trascendió. Por eso es que hay muchos conceptos dentro del pos, ¿no? Lo que viene después. Se habla de la posmodernidad, la posverdad, el poscristianismo. Bien, son cuestiones que están sucediendo luego de algo. Y todos nosotros somos posmodernos. Bien, hay una iglesia posmoderna. Si nosotros analizamos nuestras formas, nuestras maneras, fíjate simplemente el hecho de que hoy en día no nos cerramos a consumir de una sola fuente, sino que abrimos el juego. Escuchamos uno, escuchamos otro, escuchamos, y sobre todo lo que escuchamos decimos, che, me parece que es esto. Bien, la cultura posmoderna nos atraviesa a todos, por eso está bueno dejar en claro que no es un fantasma. Estamos describiendo algo. No, nosotros somos posmodernos. Inclusive este espacio que se crea, que se genera acá, es un espacio posmoderno. El hecho de que vos puedas tener un espacio en las redes y transmitir valores, principios, poder hablarlo libremente, que otros puedan conectarse y elegir conectarse y escuchar lo que tenemos para decir, justamente es parte de la posmodernidad. ¿Por qué? Porque antiguamente, y allá nos vamos muchos años para atrás, era una sola forma, una sola fuente. Entonces era como que los valores, los principios, las cuestiones institucionales no se discutían. ¿Dónde vas a hablar de Dios? El lugar para hablar de Dios es en el templo. Y en el templo se habla de Dios. Y hoy no. Hoy el templo somos todos nosotros. La casa de Dios es un concepto que quizás luego de la pandemia o en la pandemia se afirmó mucho más. El hecho de ser casa, ser habitación, el hecho de que nuestra cultura de iglesia, si gira alrededor de un espacio físico, nos dimos cuenta en el confinamiento de que estábamos un poco a la deriva. Porque si nuestra cultura de iglesia giraba alrededor del templo, nos sacaron el templo, entonces andábamos diciendo, uy, ¿qué pasó? ¿No? Por eso está muy bueno esto de entender que estos espacios tienen que ver con abrir el juego. Y que acá nosotros, estableciendo comunión, estamos haciendo iglesia y transmitiendo todo esto, también estamos haciendo iglesia con los hermanos que nos siguen. Y que la iglesia se hace cuando estamos en comunión los unos con los otros. Y cuando nos relacionamos y cuando nos sostenemos, nos sujetamos, nos acompañamos. Entonces ahí comienza a fluir una cuestión donde quizás antes, como te decía al principio, era incuestionable. Y ahora sí se puede cuestionar. Tremendo. Bueno, la juventud es la etapa más fascinante y maravillosa donde el vigor y la fuerza son características intrínsecas. No se equivoca la Biblia al decir que la gloria de los jóvenes es su fuerza, ¿no? Cuando éramos jóvenes, somos jóvenes todavía, sentíamos que podíamos con el mundo, ¿no? Sin embargo, el proverbista Salomón también nos enseña que la adolescencia y la juventud son vanidad y nos recomienda acordarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud. Qué importante tenerlo en este tiempo. Y es fantástico entender justamente cómo la juventud está viviendo hoy en día, ¿no? Cuáles son los principios, los valores, en qué paradigmas se rige la juventud hoy en día. Y es abrir el juego.
Por ejemplo, hay una población que por ahí históricamente nosotros no la vimos, la pasábamos de largo, que son los preadolescentes, ¿no? Y la preadolescencia arranca a los 10, 9 años en algunos casos, ¿no? Esta cuestión de hay un aceleramiento en las etapas, en los procesos evolutivos, hay un aceleramiento enorme. Y a veces vos te encontrás con un nene de 9, 10 años y ya tiene argumentos, ya tiene una postura, ya tiene cuestionamientos, donde nosotros, que venimos de una formación más verticalista, mucho más dictatorial, mucho más discursiva en vez de diálogo, nos cuesta enormemente. Entonces las etapas se han acelerado. ¿Y por qué? Porque hoy la fuente es Internet, la fuente son los medios de comunicación, son las redes sociales, y eso acelera. Hay una generación que tiene un acceso ilimitado a la información. Desde temprana edad se habla de la generación touch, ¿no? Digital. Pone el dedo y arranca, hace scroll, stalkea, mira, observa, y nosotros no teníamos ese acceso a la información. De pronto desencontrarnos nosotros con jóvenes, con adolescentes, con que cuestionan lo que decimos. ¿Cómo me va a cuestionar a mí? Si yo soy padre, yo soy el que tiene el saber, yo soy el que conoce, el que pone las pautas. Imagínate eso dentro de un contexto eclesiástico, dentro de la comunidad de fe, donde tenemos una figura que centraliza el saber, que centraliza el conocimiento, y hay toda una generación que hoy en día no se queda con el discurso, no se queda con las palabras, quiere saber más y quiere saber por qué, y le interesa mucho de que todo lo que nosotros decimos también sea consecuente en nuestra vida, en nuestros actos. Entonces, desde ahí, queriendo o no, hay toda una propuesta para que nosotros revisemos lo que estamos haciendo. Hoy, por ejemplo, se hablan de liderazgos mucho más horizontales, de liderazgos donde hay una interacción, ¿bien?, con otros dones, con otras capacidades, y desde ahí interactuamos, desde ahí nos reconocemos. Pero ahora bien, ¿cómo nosotros logramos que esta juventud, ¿no?, y ahí es grande, ¿no?, el parámetro, pero esa juventud tenga una experiencia con la verdad? Porque si la verdad se cuestiona, quiere decir que no hay una única verdad, que hay muchas verdades, pero nosotros tenemos la verdad. Entonces, ¿cómo hacemos que ellos tengan una experiencia con la verdad? Por eso es que nuestro trabajo para con las nuevas generaciones no puede ser un trabajo improvisado. Nosotros tenemos que aprender a sentarnos y planificar, sentarnos y escribir, sentarnos y pensar, hacer borradores, tirarlos a la basura, hacer otro de vuelta, juntarnos, acercar posiciones, entender lo que piensan, la música que escuchan, sus intereses, ¿no? Hoy cada vez más los jóvenes y los adolescentes quieren tener su espacio alejado de los mayores, porque no los entienden, porque los condicionan, porque los juzgan, porque no los dejan ser, porque ellos quieren fluir, y ahí salen un montón de ideologías en esto de conforme a lo que siento quiero ser y no puedo condicionar lo que siento. Entonces Dios pasa a ser un sentimiento, una sensación, y nosotros desde la fe no podemos quedarnos solamente con esa idea. Tenemos que saber construir escenarios donde haya una experiencia espiritual real. Y ese es el desafío. Y te hago dos preguntitas que me vienen. Dale. ¿Qué hacer con un adolescente ya entrando a la juventud, donde hay creo, no sé si nos pasó a todos, pasa como en el tiempo quizás más atrás, más al tiempo de nuestros tiempos, no hace mucho, bastante, papá tenía la última palabra y ni respondías. Hoy no pasa eso. No. Hoy hay bueno, quizás por incomprensión, quizás por no entender un montón de cosas en este camino de la vida, el joven siente que lo están privando de algo cuando realmente uno como padre o como madre los quiere proteger, pero ellos se sienten como que están como encarcelados, como que no los dejan ser, como decía. ¿Cómo hacer para acompañarlos? Ahí hay, dentro de lo que estás mencionando, hay algunos tópicos interesantes. Por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver con la construcción de estereotipos. Nosotros, nuestra generación, tiene una formación de un estereotipo donde el papá tiene la última palabra. Y la idea de que el padre es el padre, ¿no?
Y la madre es la que viene de atrás o la que viene ahí del costado diciendo, banquen al viejo, el viejo está cansado, ¿no? Y hoy en día eso no es así. Y hay cambios enormes, o sea, no es lo mismo la juventud que se vivió en los 80 que la juventud que se vivió en los 90, ni mucho menos con la juventud que vivió la primera década del 2000. Hay un cambio notorio, ¿bien? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros a veces queremos seguir afirmando un concepto de la vida que responde a otro contexto. Queremos repetir los 90, queremos repetir los 80. Y hay una generación que creció bajo otra influencia, bajo otros factores que obviamente los predisponen a actuar de otra manera. Cuando yo era pibe, salía a jugar a la pelota y mi viejo pegaba 4 chiflidos de la puerta de mi casa, yo escuchaba el chiflido y volvía a casa. Hoy en día no. Hoy en día si yo quiero que mi hijo vaya a jugar a la pelota, lo tengo que llevar a un club. O me tengo que ir a la canchita y ver, para interactuar con otros. Es distinto, el mundo cambió. Entonces, tenemos que entender el mundo cambió. ¿Puedo tener un hijo que me cuestiona? Sí. Y es saludable que un hijo cuestione. No está mal. Sería muy poco sano pensar que si un hijo no me cuestiona está bien. No, un hijo adolescente necesita cuestionar. ¿Por qué? Porque el adolescente está en la búsqueda, está explorando, le está adoleciendo, le duele dejar de ser niño y comenzar a ser adulto, y en esa exploración va creciendo no solamente biológicamente, sino en conocimiento, en apreciación frente a la vida. Entonces es necesario el cuestionamiento, porque los hijos crecen viendo el mundo adulto a través de los ojos de los padres. Entonces somos los padres los que les presentamos el mundo a nuestros hijos. Pero en un momento los hijos crecen y comienzan a tener su propia experiencia, su propia cosmovisión. Y dicen, pero no era así como vos me decías, viejo. Y ahí nosotros, ¿cómo? Es como yo te digo. Y ese cuestionamiento es saludable. Por eso es que muchas veces los padres se frustran cuando los hijos los cuestionan. Y el padre lo que tiene que saber es aprovechar el cuestionamiento para fortalecer mucho más su vínculo con el hijo. Lo que a nosotros nos une son nuestros vínculos, no es tener la razón. La razón, entiéndase, la razón la tiene cualquiera, pero el vínculo padre-hijo solamente uno lo tiene, el padre o el hijo, no lo puede tener otro. Entonces desde ahí es donde trabajamos. Entonces cuando aprendemos a reconocer el vínculo, bien, voy a soportar el cuestionamiento, porque voy a entender lo que es parte de su crecimiento. Pero se tiene que afianzar mucho más mi responsabilidad para acompañar ese cuestionamiento, para acompañar la frustración, para acompañar la desilusión, para acompañar las nuevas ideas, para permitirme ver la vida desde otro punto de vista, ¿bien? Pero nunca perder el vínculo. Si un padre pierde vínculo con el hijo, si una madre pierde vínculo con su hijo adolescente o preadolescente, perdió. 100% perdió. Lo perdió, digamos. Lo perdió. Va perdiendo. Porque adolescente que no está siendo comprendido, contenido, acompañado en su casa, va a buscar esa contención, ese acompañamiento en otro lado. Entonces, la casa, y fíjate qué amplio el concepto, ¿no? Pero la casa es el espacio digno, y nosotros somos esa casa. Me encanta con qué claridad lo compartís, me encanta. Y quiero hacer énfasis en algo que estás compartiendo, soportar, porque soportar al padre y a la madre cuesta. Estamos en otro tiempo, nos cuesta entender a los padres. Yo tengo 3 hijos, uno de 21, va a cumplir 20, está en el Chaco, le mando un saludo a Dani, Belén y Jazmín, 3 generaciones casi prácticamente distintas. Y qué difícil es entenderlo y, como bien decías, ¿no? Pensando en los tiempos que nos tocó vivir a nosotros. Así que qué importante que es, y no soltarlos, acompañarlos, tener paciencia. Y a mí me habla y me enseña mucho porque es importante eso. A veces queremos traer los hábitos que nos enseñaron y ya no están tan vigentes, digamos, ¿no? Y ahí nos frustramos, se frustran nuestros hijos, y es como que también el enemigo como que empieza a tomar como, si le damos lugar, como espacio, y podemos perder a nuestros hijos. Así que muchas veces tenemos que ceder un poquito y acompañar a nuestros hijos, siempre con la guía de Dios. Así que me encantó
la respuesta, así que hay que soportar. La parte de soportar a veces no está no sé si está en los libros, pero uno en la parte que te toca a veces, ¿cómo hago? Porque, bueno, en el caso mío yo tengo 3 hijos como que crecí de golpe, ¿no? Uno crece, hace poco hablé con un amigo y me decía, Robert, bueno, lo que pasa es que él tiene hijos grandes y me contó cosas que pasó, hijas, y él me decía, Robert, nosotros crecemos y aprendemos con los hijos, porque pasás momentos y situaciones que son inexplicables, ¿no? Se dice que los padres no nacen sabiendo ser padres. Los padres aprenden a ser padres con sus hijos. Y el que más paga el pato de todo esto es el primero. Sí, es verdad. ¿No? El primer hijo es el que tiene que estrenar, ¿no? este nuevo escenario donde los padres están descubriendo cómo hacemos con este pibe. Está llorando, tiene hambre, está sucio, ¿qué le pasó? ¿No? Y toda esa incertidumbre y esas inseguridades que tienen los padres cuando están estrenando su paternidad, el primer hijo las absorbe. Absorbe muchas cuestiones. Por eso es que luego viene cómo nos equivocamos. Por eso se dice que al segundo o al tercero es como que los padres ya aprendieron. Vamos mejorando. Es tal cual. De hecho, entre paréntesis, si Dios permite, voy a hacer un viaje a ir a visitar al primero, porque a veces Dios nos habla al corazón, con la palabra, y nos habla del corazón, y nos marca algo. Podemos mirar para otro lado o hacernos cargo que el Señor nos está hablando para que corrijamos cositas, para que ellos en sus decisiones mejoren y tengan una mejor proyección del futuro que a lo mejor que la que tuvimos nosotros, ¿no? Claro. El estado que Dios ha creado al mundo y los que hay en él era tan perfectamente a su imagen y semejanza, donde había una relación íntima y diálogo íntimo con Dios, donde no había desgracia, ni pleito, ni rencor, ni muerte. Esta armonía terminó con la revelación del hombre contra los principios divinos del Altísimo, es decir, la caída de Adán, ¿no? Y creo que eso hoy lo estamos, de alguna forma estamos, eso siguió trayendo consecuencia Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Jesús nos ha confiado el mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio, y nosotros somos muy responsables en que este mensaje llegue. Por eso es que a veces el hecho de ir ahí haciendo una lectura para dentro de la tradición de la iglesia, de las costumbres, a veces nosotros nos hemos acomodado mucho a una forma de hacer las cosas, ¿no? Siempre las hemos hecho de la misma manera. Entonces, como siempre le hicimos de la misma manera, ¿para qué vamos a cambiar? Entonces esperamos más que los que están afuera, o los que no conocen, los que no creen, se adapten a nosotros, porque esa es la manera. Ellos tienen que venir a nosotros, ellos tienen que adaptarse a nuestras liturgias, a nuestras formas, a nuestra manera de decir las cosas, muchas veces nuestro lenguaje, nuestra terminología está muy alejada de lo que las personas hablan, de lo que entienden. Entonces a veces llegan a nuestros espacios, a una comunidad de fe, y la manera en la cual nosotros decimos, hablamos, las canciones que cantamos, las letras que tienen, son muy alejadas. Entonces es como que a veces están fuera de nuestro mundo, no entienden nada. Y eso hace que nosotros muchas veces, en vez de cambiar, en vez de mejorar, nos cerramos mucho más. Esto es así. Como que nos estructuramos, digamos. Nuestras estructuras son muy sólidas y las estructuras tienen que ser flexibles. ¿Por qué tienen que ser flexibles? Porque trabajamos con personas. Nosotros no trabajamos con tablas, con ladrillos, con robots. Trabajamos con personas y las personas cambian. Y nuestra estructura tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque la centralidad es Jesús. Y si la centralidad es Jesús, la centralidad son las personas. Entonces, a veces el apego a las formas, el apego a las tradiciones, el apego a nuestras costumbres, nos aleja. Y este mensaje, ¿no?, deja de ser oído por todos. Y la palabra es clara. Dios quiere que todos sean salvos. Y todos es todos. Y a veces nuestra forma, nuestras palabras, nuestro tipo de mensaje, solamente abarca un grupo. Y pasan las décadas y seguimos abarcando al mismo grupo de personas. Y hay algo que tiene que ver con trabajar hacia adentro, con mejoramiento. Hay un concepto japonés que se llama el Kaizen, ¿no? Y el Kaizen tiene que ver con el mejoramiento continuo. Una vez que llegué a un logro, llegué a un objetivo, no me quedo ahí, sino que busco mejorarlo.
y mejorarlo y mejorarlo. Y esta es una filosofía japonesa que ha afectado no solamente la vida de ellos, sino también la tecnología. Si vos analizás el crecimiento tecnológico en Japón, los avances tecnológicos que han tenido los japoneses en abrir caminos, en ser pioneros, tiene que ver con un mejoramiento. O sea, tenían la idea, por ejemplo, de algo copado en Estados Unidos y los japoneses revisaban la idea y decían, la tenemos que mejorar. Nos tiene que salir mejor, ¿no? Y pasaban otros y venían otros ingenieros, la tenemos que volver a hacer mejor. Y eso nos tiene que pasar a nosotros. O sea, tiene que haber una idea de mejorar, de crecer. Y esto no tiene que ver con diluir el mensaje, no tiene que ver con ser consecuente a las tendencias actuales. No. Tiene que ver con ser pertinente. O sea, tengo un mensaje y tiene que ser pertinente para este tiempo, para este grupo de personas, para lo que están viviendo. A veces, hasta nuestros ejemplos, a veces en las prédicas, son de ejemplos que responden a nuestra edad. Yo hablaba de Rocky Balboa, porque soy fanático de Rocky Balboa, Rocky 1, 2, 3, y los pibes de hoy en día no lo conocen. Ni saben quién es Rocky, saben quién es. No conocen la Pantera Rosa. Imagínate. O yo hablaba de el gol de Maradona en Italia, perdón, en el Mundial de Estados Unidos en el 94 a los griegos, y te quedan mirando y dicen Maradona, y hay una generación que nunca vio a Maradona jugar. Entonces hay un cambio. ¿Y quién tiene que cambiar? Ellos. Soy yo. Yo soy el que es el portador del mensaje. Soy yo el que tiene que trabajar y esforzarse para que lo que tengo para decir no solamente sea de Dios, sea lleno de oración, del Espíritu Santo, etcétera, sino que también que todo lo que lo envuelve, bien, que tiene que ver con las formas, que tiene que ver con cómo me visto, cómo hablo, cómo lo comunico, pueda llegar. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Y de esa responsabilidad no nos podemos alejar. Entonces, acá puede salir una reacción fundamentalista. Somos así, etcétera, etcétera, ¿no? Y los fundamentalistas lo que hacen es no querer cambiar, es tener más razones para señalar al que está afuera, juzgar el pecado ajeno y no querer cambiar hacia adentro. Y nuestra responsabilidad es que todos sean. Así como Jesús se iba y se metía en una barca para que el agua del mar ayudara a propagar el mensaje, la voz, ¿no? Una especie de parlante, así como Pablo sabía meterse en las disputas de los griegos, donde todos estaban presentando sus verdades, y se metía ahí. Así nosotros tenemos que saber aprovechar los contextos para ser mucho más eficaces y eficientes en la tarea de ir y hacer discípulos. Clarísimo. Si nos cerramos, perdemos la generación. Perdemos nuestros hijos. Hay que ser flexible, ¿no? Salmo 92 dice que hay que ser como la palmera, también flexible un poquito, ¿no? Y así como la palmera crece para arriba, crece para abajo. Por eso es que la palmera puede ser flexible, porque tiene una raíz muy buena. Entonces, los fundamentos no los negociamos. Nuestras bases son innegociables. Y lo que tenemos que revisar es justamente nuestras formas. Revisar nuestras formas. Entonces, y eso tiene que ver con tener una lectura, eso tiene que ver con tener un corazón misionero, ¿no? Que hace un trabajo transcultural, de acercarse a las nuevas generaciones, de escuchar sus corazones, sus necesidades, lo que les gusta, de saber sus intereses y trabajar desde ahí. O sea, nosotros, el Evangelio ha llegado a Argentina producto de las misiones, producto de personas que abandonaron su país, su idioma, su cultura, sus comodidades y vinieron y se internaron acá y tomaban mate y aprendieron a compartir un mate cuando ellos venían de otra cultura, del café o del té o lo que fuera. Entonces hubo un trabajo transcultural y hoy nosotros tenemos que recuperar ese corazón misionero, ese corazón pionero y hacer misiones con nuestras generaciones. Se adaptaron a nosotros para ganarnos. Exacto. Y tenemos que hacer eso con la juventud. Se adaptaron a nuestras formas, mantuvieron un mismo mensaje. El mensaje no se negocia, la forma se negocia. Excelente, muy bueno. Hay papás seguramente que están escuchando del otro lado y se preguntan, ¿cristianos y no cristianos? Porque solo Dios sabrá dónde llegará estos videos. Algunos están llegando por Holanda, por Egipto, lo estamos mandando para todos lados. Buenísimo. Así que
Dios habló a mi corazón cuando volví con el tema del programa, después de muchos años, y por uno vamos, por vos que estás ahí del otro lado. Vos valés mucho para el Señor y por eso estamos acá, para bendecirte. Por eso el esfuerzo, sos importante para el Señor. Y si papá y mamá no te entienden, escuchá el programa, examiná y ponele onda que todo va a mejorar. Y los papás, bueno, tenemos que ponernos un poquito más las pilas y ser flexibles. Si nosotros no cambiamos nuestra forma de pensar, afuera están los tiburones y van a querer comernos, y no de los buenos, los tiburones de los otros. Un día me tocó hablar con chicos, y un día hablé con mi hijo, uno de mis hijos, el más grande, justamente el primero, y él me decía: pasa que en vez de escuchar tu voz, escuché la otra voz, y se metió en un par de líos que ahí obviamente tuvo que llamar al papá, ¿no? Gracias a Dios que Dios nos dio la sabiduría para estar, pero escuchemos los buenos consejos. Vos que estás escuchando, que estás viendo, a veces cuesta también escuchar un buen consejo de papá, de mamá, pero es importante porque la idea siempre es ayudar, aunque a veces cuesta expresarse, porque bueno, cuesta la expresión y tenemos que modernizarnos un poquito para comprenderlos un poquito más. Hay un montón hay muchos papás que están viendo, que tienen su hijo, quizás ellos no son cristianos, están viendo por primera vez. Están viendo, uno diría de casualidad, no es casualidad, Dios lo permitió, ¿no? Pero seguramente va a llegar este video a personas que dicen: bueno, vamos a ver qué onda, van a poner play, yo quiero ayudar a mis hijos, los estoy perdiendo cada día, las drogas los atrapó, la mala junta, o cuántas cuestiones que dice un padre, ¿no? O ya mi hijo lo estoy perdiendo, se está distanciando, y no, la verdad que no sé qué hacer. Y esa persona que está viendo no conoce tanto de Dios, no se acercó tanto a una iglesia, ¿no? ¿De qué forma se podría ayudar a una persona? ¿Me expliqué bien, no? Hay algo que creo, que el rol de papá o el rol de mamá no se puede delegar a otros. A veces nosotros tenemos la tendencia a repetir la experiencia con el padre que tuvimos o con la mamá que tuvimos, o con los padres y madres que quizás no tuvimos, ¿no? Quizás repetimos la experiencia del abandono, de la ausencia, repetimos la experiencia de: si a mí me costó, si a mí me fue difícil, bueno, a vos también te tiene que costar, te tiene que ser difícil. A donde yo llegué, a mí nadie me regaló nada, a mí me costó mucho llegar hasta donde llegué, entonces también te va a costar a vos. Entonces se profundiza a veces un desapego, una falta de acompañamiento, un no estar presente, y eso se va afirmando. Por ejemplo, hay algunas ideas que a veces se aprende desde chiquito. Por un lado, está esta idea de cuando el nene chiquito se cae, se golpea y llora, está el padre que llega al momento, ¿no? Acá está papá. Y el bebé puede llorar porque está papá, está mamá. Después hay otras ideas de que a veces tenemos un hijo que sabe deambular, que explora, que camina, pero un hijo que explora, que camina, que deambula, que es suelto, es porque tiene mucha seguridad, que sabe que papá está al lado. Entonces a veces cuando vemos chicos inquietos, que se mueven, ¿saben por qué se mueven? Porque ese nene inquieto, que explora, tiene la idea de un padre presente. Entonces él está tranquilo, porque sabe que papá está. Y yo sé si que me pasa algo, lloro, me golpeo, papá aparece. Y es fantástica esa escena. ¿Y qué pasa? Ese chico, cuando crezca, cuando siga explorando, cuando siga creciendo, cuando tenga un golpe en la vida, si él tuvo un papá presente, él va a saber que papá va a estar presente. Y va a ir al padre para llorar, para contarle lo que pasó. Pero por otro lado tenemos otra escena. La otra escena del nene que es más retraído. Y que si se golpea, llora o pasa algo, que llore, ya se le va a pasar. Que llore, tiene que hacerse hombre, tiene que hacerse fuerte. Hacerse hombre en el concepto antiguo, ¿no? Tiene que fortalecer. Ya está, ¿no? Que se la banque. ¿Qué va a pasar? Cuando este chico crezca, cuando este chico salga a la vida, cuando le pase algo, él va a saber que no va a tener que ir a contarle nada al padre, porque el padre no va a poder ayudarle. Porque el padre nunca estuvo para él. No es confiable. No es confiable. Entonces,
La frustración muchas veces con los adolescentes no tiene que ver tanto cómo ellos están viviendo la adolescencia, sino cómo nosotros como padres hemos trabajado con nuestros hijos a lo largo de su vida para que nos encontremos con esta realidad en su adolescencia. Entonces, es necesario mirarnos, es necesario reconocer. A veces el resultado de lo que estamos viviendo es consecuencia de decisiones que hemos tomado, de actitudes, de posturas cerradas, de posturas que no eran flexibles, que no dialogaban, porque no tenía tiempo, porque tenía que trabajar, porque estaba muy cansado, porque tenía que hacer. Y tenemos tantas cosas que hacer que nos olvidamos de ser lo que tenemos que ser, padres. Porque la paternidad no se delega. Entonces, arquitectos, ingenieros, abogados, hay un montón. Albañiles, pintores, editores, escritores, hay un montón. Papá y mamá, hay uno solo. Y desde ahí yo trabajo. Entonces, ¿qué tengo que recuperar? Si no lo tuve, tengo que recuperar el diálogo. Tengo que recuperar la cercanía, tengo que buscar puntos de encuentro, donde nos encontramos. Porque ahora nos desencontramos, porque pensamos distinto en política, en fútbol, en la vida. Pensamos totalmente distinto, pero ¿dónde nos encontramos? No sé, yendo a la cancha, haciendo un asado, haciendo una compra juntos. Ahí nos encontramos. Y si me encuentro ahí, tengo que fortalecer ese encuentro. Tengo que fortalecer ese espacio para poder crecer en el vínculo y empezar a quizás reencontrarnos en otros espacios y poder fortalecer ese puente que me acerca a mi hijo. Y la consecuencia de las decisiones que tome mi hijo, y quizás muchas van a ser de la influencia que yo puedo tener como padre hacia él. Pero es fundamental el vínculo. Si yo no trabajo el vínculo, si yo siendo el adulto, el mayor, no estoy trabajando el vínculo, estoy fallando. Mientras compartías me venía de que a veces nos queda la cultura, a muchos nos ha costado cambiar, hoy estamos en otro tiempo, pero digo, la cultura o la enseñanza o el formato que ya traíamos, como decías vos, de atrás, y pensamos que esa es la ley, y tenemos como una estructura mental, ¿no?, que no nos deja ver y pensar que somos dueños de la razón, pero no de la verdad, ¿no? Uh-huh. Y si no cambiamos, y aunque cueste, no cambiamos esa forma, con todos los consejos que brinda este mundo que el cual estamos viviendo hoy, que cada vez es más autodestructivo, creo que es claro, perdemos nuestra generación. Aparte que nos perdemos nosotros, si lo cambiamos tenemos que renovar nuestra mente, ¿no? Así que qué importante, qué claro y qué bendición tenerte y que nos cuentes con tanta claridad, porque uno sigue aprendiendo y es hermoso. Mira cuánto te ama Dios, no está todo perdido, no está perdido. Yo a mis hijos les digo algo y te lo voy a compartir. Les digo, vieron los errores de papá. Y si Dios lo usa a este muchacho, con todo el error que tiene, ustedes tienen toda la posibilidad del mundo. Así que, en un sentido, decir, es por Él. Así que se puede. No hay nada imposible para Dios. Hay una palabra que me viene para personas que están pasando por circunstancias que parecen el fin del mundo. Voy a agregar todo, voy a dejar todo. Que quieren abandonar. Hay una palabra que dice que para el que cree, todo le es posible. No dice que lo entiendas, dice que lo creas. Porque hay cosas que queremos razonar todo, ¿no? Y tenemos que creerle a Dios, creámosle a Dios, que la familia se va a restaurar, que el hijo está en las manos de Dios, orar por nuestros hijos, orar por tus hijos, acercarte a Dios, porque estás escuchando por primera vez. ¿Amás a tus hijos? Busca a Dios. Acércate a la iglesia. Bueno, sí, pero me fallaron. Pero Dios no. Busca una iglesia donde se hable de la palabra de Dios, donde sientas el amor de Jesús. Acércate y crece en Dios. Tenés buenas raíces, como hablábamos con Javo, las raíces, como la palmera, buenas raíces. Y cuando se levanten tormentas y circunstancias, no se va a tumbar porque tenés buenas bases, como la casa que fue fundada sobre la roca. Las tormentas no la van a tirar. Porque también en el mundo pasamos, sí, ¿no?, momentos de todo un poco. Tremendo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más preguntarte? Porque te tengo acá y te digo, ¿qué más de preguntarte? Está bueno entender que no somos un caso cerrado, ¿no? Está bueno entender que en Jesús nosotros podemos cambiar, podemos mejorar. Que aunque nuestra historia de vida, nuestra experiencia de vida haya sido difícil, aunque nuestro trasfondo, las ausencias que sufrimos,
las personas que nos abandonaron, las carencias de afecto, de cariño que no tuvimos, nosotros podemos ser mejor. Por eso es que en Jesús nosotros no vamos a gestionar nuestra vida desde lo que no tuvimos, sino que vamos a decidir gestionar nuestra vida desde lo que somos en Jesús. Entonces, cuando Jesús pasa a ser el centro, nuestro todo, ahí es donde nos sentimos plenos, ahí es donde nos descubrimos. Y cuando te descubrís en Jesús, descubrís quién sos, descubrís lo que tenés. Y entendés el aporte significativo que podés hacer, no solamente para tu casa, tu familia, que es lo primordial, sino también para la vida, para el mundo. Y es ahí donde hay muchas cosas que pueden ser afectadas. Y ahí es donde nos acercamos, es ahí donde nosotros entendemos que somos una carta abierta, que donde estamos vamos a ser leídos por todos los que nos rodean y vamos a hacer un mensaje viviente. No solamente un mensajero, sino también un mensaje con nuestra conducta, con nuestra vida. Por eso es que no somos un caso cerrado. Y a veces decís, bueno, yo soy así. No, vos podés ser mejor, vos podés mejorar, ¿no? Y entonces no somos un punto de llegada, no somos un techo, somos una plataforma, somos una pista de despegue para que nuestros hijos lleguen más lejos de donde nosotros llegamos, para que nuestros hijos alcancen nuevos objetivos, nuevos logros, se destaquen en la vida, ¿bien? Y decir, bueno, esa es la idea. Y para que los hijos de tus hijos sean no solamente mejores que vos, sino mejores que tus hijos y lleguen mucho más lejos. Entonces, nunca somos un techo, nunca somos un punto de llegada. Siempre nos tenemos que concebir con un punto de partida. Si hasta acá pude, si hasta acá llegamos, bueno, de acá no hay límites. Mejora continua, ¿no? Mejoras continuas. Así que hay esperanza en el Señor. Y la verdad que está espectacular esta charla, me gusta mucho. Y sé que para mucha gente que está viendo y escuchando les de tanta bendición. ¿Qué consejo le darías a la juventud o qué le recomendarías que ahora está viendo que está pasando un momento de cambios, ¿no? Cambios culturales, cambios de pensamientos, donde el mundo nos influencia con música, con internet. Como hablabas, en el tiempo más atrás de nosotros no había internet y las tentaciones son reales, es cada vez mayor. La influencia del grupo también a veces empuja para tomar decisiones que a veces no son acertadas según con el tipo de gente que uno se junte y cómo también ser de influencias de bendición para otros, ¿no? Vos recién decías superarse, mejorar para ver frutos, en otras palabras, ¿no? Digamos, me daba esta idea, si tuvimos malos frutos de parte de nuestro pasado, dejémoslos ahí, renunciemos a eso y empecemos a cultivar para dar mejores frutos a nuestras generaciones, ¿no? Y ahora, de paso que ya tengo un segundo, antes que me olvide, mi hija está por recibir de peluquera, Belén, para mí es una alegría, la felicitamos, te felicito, y qué importante que es que ahora escuches lo que te va a compartir Javo, vos que estás ahí en un tiempo de cambio. Javo es una persona preparada en todo este ámbito de la juventud, es una persona de mucha experiencia y te recomiendo que lo escuches, que escuches este consejo, que te voy a compartir de amigos, para que te ayude a tomar, siempre un buen consejo ayuda a tomar buenas decisiones, ¿no? Bueno, creo que es interesante la disponibilidad de escuchar. Bien, eso de estar dispuesto a escuchar. Y hoy hay una generación que sabe escuchar. Bien, aunque toma sus propias decisiones, pero sabe escuchar. Por eso creo que la importancia es saber prestar el oído, saber entender los procesos, saber entender los tiempos, pero saber prestar el oído para escuchar. No escuchar con la intención de refutar, no lo que está diciendo el otro, silenciarlo, juzgarlo, sino escuchar con la intención de comprender, ¿no? Y la falta de comprensión se nota porque andamos buscando que nos comprendan, que nos entiendan, que entiendan nuestro dolor, que entiendan nuestra frustración, que nos entiendan. Entonces necesitamos prestar un oído con la intención de comprender, de escuchar, de ponernos en el lugar del otro, saber por qué siente como siente, por qué piensa como piensa, por qué habla como habla, por qué vive esta situación de la manera en que la está viviendo. Y eso es buscar comprender, escuchar con la intención de comprender para poder acercarnos de una mejor manera.
Y hoy en día necesitamos tener una experiencia espiritual. La experiencia espiritual es la experiencia que nos da un sentido de pertenencia, nos da un sentido de lugar, ¿no? Y nosotros necesitamos promover una experiencia espiritual en nuestras generaciones. Y los jóvenes necesitan buscar una experiencia espiritual. Así como sucedió quizás en el contexto del profeta Isaías, donde había una generación que no conocía los grandes milagros de Dios para con su pueblo en el desierto, en Egipto, y etcétera, etcétera. No conocía, solamente había escuchado, lo habían contado, pero nunca lo habían vivido. Y el profeta Isaías les dice, bueno, Dios va a hacer un nuevo camino, donde no lo hay. Va a hacer cosa nueva. Y ellos estaban bajo un imperio, siendo esclavos, etcétera, y parecía imposible que sucediera algo nuevo, porque nunca habían vivido nada nuevo. Y el Señor le dice, bueno, voy a hacer un nuevo camino, voy a hacer algo nuevo. Y a veces necesitamos entender eso. Esta experiencia tiene que ver con algo nuevo, algo diferente. Algo que quizás otras situaciones que vivimos no nos generó. Bueno, busquemos una experiencia personal con Dios. Una experiencia que le dé solidez a nuestra relación, que le dé solidez a nuestra elección por Dios. Las cosas van a seguir estando. Hay situaciones que son parte ya de nuestra vida, de nuestro escenario. Interactuar con celulares, con juegos, con personas, con ideologías, con esta modernidad fluida. Hay cosas que van a seguir sucediendo, pero mi experiencia con Jesús no me la va a robar nadie. Y cuando yo busco con intención, con propósito, tener una experiencia personal, algo va a pasar. Wow. Tremendo. Y están todos invitados a la mesa, vos que estás viendo, escuchando, Jesús. Y no es solamente letras, la experiencia con Jesús, poder sentirlo, conocerlo. Y a los que han fallado, levántate 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, y ese es nuestro Dios que nos ama. El que está enfermo necesita al médico, por eso nos acercamos a Jesús. Así que te invitamos a que te acerques. Le vamos a pedir, ya casi cerrando, al pastor Javo, director de los jóvenes, si podía hacer una oración. Claro que sí. Por la familia, por la juventud que nos está viendo. Bueno, agradecerte por este tiempo y también vamos a agradecerle al Señor por lo que hemos hablado y por a dónde va a llegar este mensaje. Señor, qué bueno es saber que contamos con vos en todo tiempo. Qué bueno es saber que tus brazos, tus manos siempre están extendidas hacia nosotros. No importa dónde nos encontremos, no importa lo que hayamos vivido, lo que nos hayan hecho. Señor, nada hace que vos te vayas, nada hace que vos desaparezcas, nada hace que vos nos abandones, vos estás presente. Y Señor, nosotros queremos ir a vos. Queremos ir a vos. Vos conocés nuestro corazón, conocés nuestra realidad, conocés, Señor, lo que estamos atravesando. Por eso es que yo te pido que en este momento te acerques, Señor, a cada vida, a cada corazón, a cada amigo que nos está mirando, y que ellos puedan descubrirse en vos, descubrirse, Señor, en Jesús, y puedan tener acceso ilimitado a la vida en abundancia plena que vos nos regalás. Señor, gracias. Gracias por este espacio, gracias por esta oportunidad, gracias por este momento, porque como bien decía Robert, Señor, vos sos el que guía, vos sos el que se hace presente y el que utiliza estos medios, Señor, para mostrarnos tu amor constante y tu interés constante hacia nosotros en todo momento. Gracias, Jesús, en tu nombre. Amén. Tremendo. Lo podés sentir en la presencia hermosa. Lo que estás recibiendo por gracia, compartirlo por gracia, cultivarlo, hacer crecer tu relación con Jesús. Y como dijo el pastor Javo, las cosas no van a ser iguales, van a ir creciendo. Aunque haya vendavales a veces, no es un camino de rosa. Pero crecé porque Dios está con vos y Dios pensó en vos. Por eso este hermoso programa. Pastorazo. Gustazo, gracias, muchas gracias. A vos, gracias. Una bendición. Y me diste pie. La próxima tenemos un programa espectacular. Vamos a hablar un poquito de las misiones, así que ya te imaginás. Y seguimos en esta línea. Gracias a Caro que te dejó venir, a tu hijo, que le robamos un ratito a papá, ya vuelve a casa. Los bendecimos. Gracias por estar del otro lado. Dios ama la familia, bendice a la familia. Y aunque cueste, si nuestra casa, nuestra familia está fundada sobre la roca,
aún en el medio de las tormentas, Dios es fiel y Él nos va a sostener. Dios te bendiga. Chau, chau.